Hola, hola mujeres lindas, ¿cómo están? Personas lindas, de pronto esta vez se conectan hombres también, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este live que decidí hacer así rapidito sobre la ansiedad y los ataques de pánico. Lo voy a dejar ahí grabado para que lo vean porque sé que es muy temprano y muchas personas trabajan y eso. Entonces lo voy a dejar ahí. Y bueno, les voy a contar cómo ¿por qué estoy hablando de esto? ¿No? Decidí hablar de ansiedad y ataques de pánico. Porque últimamente he tenido mucha ansiedad, pero mucha ansiedad. O sea, me he sentido como horrible. Y si ustedes han tenido ansiedad, escríbanme ahí, ustedes saben que me gusta que me escriban. ¿Qué sensaciones tienen o cómo saben que tienen ansiedad? Porque hay muchas personas que empiezan a decir es que me siento de una manera o me siento de otra, pero realmente no saben que eso se llama ansiedad. Y angustia y todo eso como muchos síntomas que nos pueden dar, entonces yo les cuento los míos. A mí me da una presión en el pecho tremenda, como un fastidio, no sé cómo decirlo, me da como un fastidio. Eh, Me empiezan a temblar las manos, mis pensamientos van a full, siento que no para un pensamiento antes de empezar el otro y estoy todo el tiempo así, ¿no? Como en ese ir y venir de no sé qué estoy pensando, no sé qué estoy haciendo, me desconcentro súper rápido cuando me da ansiedad, entonces no me puedo sentar a hacer algo. En general, digamos que mi mente es muchas veces va muy rápido, entonces a mí me pasa muy seguido que me siento en el computador a hacer algo y abro todas las pestañas y abro muchas y me muevo y subo y hago. Todo eso siento que es ansiedad. Cuando me falta el aire también siento que tengo ansiedad. Como que me ahogo un poquito, es como, ok, vamos a respirar. Pero cuando todos estos síntomas de ansiedad se ponen peores, hola Vale, hola a todos los que están conectados, divinos, divinas, aquí los estoy viendo. Pero cuando todos estos síntomas se ponen peores, así como que de verdad te falta el aire, te presiona mucho el pecho y tienes palpitaciones, eso es ahí con las palpitaciones cuando yo me doy cuenta que estoy teniendo ya no es ansiedad, sino un ataque de pánico. Entonces, las palpitaciones se vuelven súper fuertes. Ayer lo sentí, no sé por qué ayer tuve tanta ansiedad. Volví de un viaje que hice súper cortico, no sé si fue eso, si fue estar en la casa, no sé. Pero ayer tuve así esa palpitación mucho tiempo que no me bajaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y afortunadamente las personas que atendí el día de ayer, como que pude ver, eso me pasa a mí mucho, ¿no? Como que atiendo personas y me doy cuenta que somos espejo y que puedo verme a mí reflejada en muchas de las situaciones que pasan, ¿no? Y una de las personas me hablaba de ansiedad y de cómo se siente y de las palpitaciones y yo decía, sí soy, sí soy. Eh, entonces hablamos un poquito de eso, ¿no? También quiero hablarles de lo que pasa fisiológicamente en el cuerpo cuando tenemos un ataque de ansiedad o de pánico, como quieran decirle. Y lo que sucede es que se activa un sistema en el cuerpo, se activa una hormona muy importante que es el cortisol. El cortisol es una hormona, bueno, empezar porque es una hormona, ¿no? Una hormona es una sustancia que se produce dentro del cuerpo, también puede estar en otros lugares como los disruptores endocrinos y todo eso, pero es una sustancia que se produce en el cuerpo y que hace unos cambios cuando se produce. Entonces, por ejemplo, me han escuchado hablar mil veces del estrógeno y de la progesterona y de las cosas que hacen y de los cambios que tienen y de la ovulación y de la protección cardiovascular y de un montón de cosas. Entonces el cortisol es una hormona que se produce en la parte de arriba de los riñones, la corteza suprarrenal, y es la hormona del estrés. Entonces esa palabra además también la tenemos como súper satanizada, como no puedes estresarte, no permitas que el estrés llegue a tu vida, sí, el estrés es necesario. Todos y todas tenemos situaciones de estrés todos los días. El estrés puede ser tanto físico como emocional. Como hay estrés físico cuando nos ejercitamos en ayunas, estrés físico cuando no comemos en un tiempo muy muy largo y nuestro cuerpo pasa por muchas situaciones de catabolismo como estrés. Eh, un estrés físico como un susto, no sé, que vayas caminando y se atraviese alguien que no esperabas y entonces se asustes y entra tu mente allá a decir estoy en una situación de riesgo, de pánico, de angustia, esos son los estrés físicos, golpes también como, no sé, pegarse en algún lugar, caerse, no sé, eso también es estrés. Las enfermedades que nos dan algo físico, como por ejemplo tener mucha gripa, también es estrés,
tener conjuntivitis, dolor de oído, dolor de estómago, eso también causa estrés. El estrés no es solamente estresarse, eso también causa estrés en nuestro cuerpo. Las personas diabéticas, por ejemplo, están en estrés la mayoría del tiempo porque tienen que producir mucha insulina, mucha insulina. Los diabéticos tipo 2, ¿no? Porque los diabéticos tipo 1 no producen insulina. Entonces tienen que hacer más cambios en su cuerpo para que haya procesos diferentes. Entonces eso es el estrés externo, como del cuerpo. Y el estrés interno ya viene por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. Y aquí quiero contarles algo que yo usualmente les cuento en la consulta. Y es que la mente tiene dos características súper bonitas y súper importantes. Y la primera es que no tiene tiempo. Tu mente no sabe si algo pasó ayer, antier. Cuando tú dices eso como me acuerdo de algo como si hubiese sido ayer y realmente pasó hace muchos años, es tu mente que no tiene tiempo y pum, lo puede traer súper, súper rápido. Entonces la mente no tiene tiempo, pero además la mente no diferencia las cosas que son reales de lo que es imaginario. La mente no diferencia las cosas que tú te dices que son verdad contra las que son imaginarias. Y aquí les tengo un ejemplo que casi siempre pongo y es el ejemplo del limón. Les pido a todas y a todos los que están viendo que se imaginen un limón. Partiendo el limón, abriendo el limón, chupando el limón, sintiendo el limón. El limón no existe, pero ya todos se nos activaron las glándulas de la saliva y todos ya estamos babeando. Así de fácil es darnos cuenta que la mente no diferencia lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, si tú estás teniendo una situación emocional que no es real y que te la estás imaginando, eso no hace que tu cuerpo entre en menos estrés. Eso hace que entre en la misma cantidad de estrés que si eso te estuviera pasando. Entonces, si es una situación, no sé, con tu pareja, entonces tu pareja no te contesta y tú te estás imaginando que está con otra persona, no sé. O tú te estás imaginando que le pasó algo, si es tu familia, no sé, alguien no te contesta, tú te imaginas que le pasó algo. Entonces, eso es tan real como tú te lo dices. Y puede hacer que tu cuerpo produzca tanto cortisol y tantas cosas de estrés como si de verdad estuviera pasando. Si es una situación económica, si ves tu cuenta y tienes plata, pero dices tengo miedo porque no tengo, o porque me va a faltar, o porque, no sé, cualquier cosa. O si vas pasando la calle y ves que pasa un carro y el carro, no sé, pasó muy rápido y tú dices, ¿y si me atropella el carro? Y el carro no te ha atropellado, pero en tu mente ya te atropelló. Entonces nuestra mente es súper poderosa, tan poderosa que puede hacer que esas cosas que no son reales todavía o que no van a ser reales nunca, sean reales ya en nuestro cuerpo. Entonces, esa es la razón por la que tenemos ansiedad y ataques de pánico, por cosas que todavía no han pasado. Bueno, cuando todavía no han pasado, ¿no? Porque si estamos ante una situación así, pues evidentemente puede que los tengamos, pero si no, sepamos que esto no nos lo estamos imaginando. O sea, hay mucho estigma sobre la salud mental porque creemos que son cosas que nos estamos imaginando. Y sí, pero no, porque eso que está en nuestra mente es tan poderoso para hacernos producir cosas físicamente en nuestro cuerpo. Entonces, ayer me imagino yo que mi mente estaba en lugares en el futuro donde tenía mucha ansiedad, tenía mucha angustia y eso hizo que, pum, produjera un montón de cortisol. Además, mi mente sabe que no es real, pero entonces yo sé cada paso, entonces como uy, debo estar produciendo mucho, mucho cortisol, debo estar en mucho estrés. El cortisol, ya les voy a decir qué hace en el cuerpo, pero tiene una característica y es que se demora 90 minutos en salir del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cortisol que estás produciendo ya se demora 90 minutos en salir de tu cuerpo. 90 minutos es un montón. O sea, un ataque de pánico te puede durar hasta 90 minutos. Y si sigues perpetuando esas ideas en tu mente o si no haces algo para decirle a tu cuerpo que está a salvo, esto puede ser un círculo vicioso. Así que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, tu mente te va a seguir diciendo que todo está mal y tu cuerpo va a seguir sintiendo que todo está mal y es un círculo vicioso. Entonces, eso es lo que pasa, se produce cortisol y cuando se produce cortisol, el cuerpo tiene dos opciones. Entonces, tenemos como una reacción. ¿Por qué? Porque es que cuando tenemos una situación de estrés, no pensamos. Nuestro cerebro tiene tres partes diferentes, bueno, así a súper grandes rasgos, tiene tres partes diferentes, una parte reptil, que es la parte como que reacciona. Cuando tenemos una situación así, reaccionamos, esa es la parte reptil. Tenemos otra parte de las emociones, que es la parte mamífera un poquito, y tenemos la parte de la corteza prefrontal, que es la que piensa, la que toma decisiones, la que nos hace humanos y humanas.
es la corteza prefrontal. Entonces, en estas situaciones de estrés y de angustia, adivinen cuál es la última que se activa, la prefrontal. Por eso, ante situaciones de estrés o de miedo o de lo que sea, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, porque la que reacciona no es la que piensa, sino la parte de atrás del cerebro que es la que reacciona. Por ejemplo, una vez hace mucho, mucho tiempo, iba yo con unos amigos, veníamos de recoger un dinero del colegio, íbamos caminando. Y de pronto se nos aparecieron 3 tipos en bicicletas con pistolas. Y nos dijeron, dennos todo lo que tienen. Entonces, una no sabe cómo va a reaccionar. Yo tenía plata yo no sé cuánto dinero era, entre mi maleta. Y yo lo que hice fue correrme la maleta, era de esas cruzadas, corrérmela para atrás como para que no la vieran y sacar el celular. Y le entregué el celular. Y de repente uno de estos hombres me pone la pistola así de frente y me dice, dame la maleta. Y saben, este ser pensante que le dijo, yo le dije, no. No, le dije que no, 3 veces, deme la maleta, y yo solamente lo miraba y le hacía así, no, 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 porque yo tenía dinero que no era solo mío, sino de otras personas, pero seguramente si mi mente pensante hubiese estado despierta, yo le hubiera dicho, tenga la maleta, o sea, la vida o la maleta, tenga la maleta, pero no, reaccionó la parte del cerebro que reacciona, esa fue la que respondió. Entonces no le entregué la maleta, arriesgué mi vida, afortunadamente este ser se fueron y no nos pasó nada, pero entonces con este ejemplo solo quiero contarles que ante una situación de estrés nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, porque el cortisol activa esta parte del cerebro, la que reacciona, no la que piensa. Activar la parte que piensa, que razona, ante una situación de estrés es un músculo que se practica. Todos lo podemos hacer. Todos y todas tenemos la capacidad de elegir qué hacer ante una situación de estrés, pero solamente cuando hemos estado ante varias situaciones de estrés y ya nos podemos entrenar. Entonces, listo, ¿qué más pasa cuando producimos cortisol? Entonces, se activa esta parte del cuerpo que reacciona. Además, tenemos 2 opciones, y digamos que esto sí es súper mamífero. Se han visto estos programas de National Geographic donde está la cebra o el antílope ahí y de repente llega el tigre o el león a atacar. Entonces, este antílope o esta cebra tiene 2 opciones. Y esas son las 2 opciones que tenemos los seres humanos ante el estrés. O huir o atacar. Siempre hay esas 2 opciones ante un ataque. O huir o defenderme, que es atacar. Hay muchas personas que me dicen, hay otra opción que es quedarme quieta, como paralizarme, hacerse el muerto. Eso es una manera de atacar. Entonces, para esa también necesitamos que el cuerpo haga unas cosas. Entonces, la sangre se va a redireccionar estratégicamente a algunas partes de nuestro cuerpo que necesitamos y otras que no. Entonces, ¿a dónde necesitamos la sangre? Primero, al corazón y a los pulmones, porque el corazón tiene que bombear sangre a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para huir o para atacar. Los pulmones, evidentemente, si no estamos respirando, pues no estamos haciendo nada. Los pulmones también se activan. Se activan todos los músculos del cuerpo. Todos los músculos, sobre todo los músculos así que nosotros controlamos, porque tenemos una musculatura que no controlamos, que esa se queda silente, esa no. Entonces los músculos que nosotros controlamos. También va la energía y como la sangre a los ojos, porque necesitamos ver, entonces las pupilas se dilatan, ya sea para huir o ya sea para atacar. Entonces cuando esto pasa, miren que se activaron muchas partes del cuerpo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, los sentidos, todos se agudizan. Porque estamos en modo supervivencia. Entonces, aquí quedan rezagados 2 sistemas súper importantes, que yo sé que ahí de pronto me escriben que pueden pensar qué sistemas se quedan rezagados ante esta situación. El corazón, los pulmones, los músculos, el cerebro reptil, los sentidos, todo esto se agudiza, pero se quedan rezagados 2 sistemas súper importantes de nuestro cuerpo, que por favor escríbanme ahí, escríbanme y participen. A mí esto me parece chévere como la participación también en los lives. Y estos 2 sistemas que se quedan rezagados, pues hacen muchas cosas también en nuestro cuerpo. Pero básicamente si ustedes piensan en un ataque de pánico o un momento de ansiedad, eso es lo que pasa. Entonces nos sentimos mareados o mareadas. ¿Por qué? Porque es que hay toda esta distribución de sangre al cuerpo, a los músculos, pero sentimos algo más. Hay una característica importante que nos pasa cuando sentimos los ataques de ansiedad que yo les decía. Para mí es la presión en el pecho, las palpitaciones, como la angustia, que la mente está volando de un lado para otro. Y los 2 sistemas que se quedan rezagados es el sistema digestivo y el sistema sexual y reproductivo. Entonces, si se queda rezagado el sistema digestivo, ¿qué más podemos sentir? Pues en ese momento no sentimos hambre, ni ganas de ir al baño, ni nada, porque estamos en ataque-huida, pero sí podemos sentir náuseas.
Esa también puede ser un síntoma de los ataques de ansiedad, sentir náuseas como ganas de vomitar, porque se cierra el estómago, los intestinos, todo eso se cierra y se apaga. Y el sistema sexual y reproductivo también, ¿por qué? Porque si estamos en estrés, en ansiedad, en angustia, ¿para qué sentir placer y para qué reproducirnos? O sea, en ese momento no lo estamos sintiendo. Esa es la razón por la cual el estrés evita la ovulación, porque no estamos pensando en reproducirnos ni en hacer cosas cuando estamos en una situación crónica o aguda de estrés. La ovulación se para por una situación crónica de estrés, porque tienes estrés todo el tiempo. Pero las cosas así principales como la digestión, tener mucho estreñimiento, tener mucha diarrea, tener mucho vómito, esos son de las primeras que se exacerban porque es el sistema que se queda rezagado, no actúa. Y como no actúa, pues hace todo. Esa es la razón por la cual la ansiedad y los ataques de pánico hacen que se alteren todo nuestro sistema digestivo. Cuando yo estaba en mi depresión, mi gran depresión hace mucho tiempo, lo que me hizo darme cuenta es que tenía etapas de diarrea y estreñimiento, diarrea y estreñimiento. Entonces, claro, el gastroenterólogo fue como, tienes intestino irritable, empieza a tomar trimebutina, pero a mí la trimebutina no me hacía nada. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar yo misma, a darme cuenta y decir, esto debe ser emocional. Y es una palabra que usamos, que usan el personal de la salud, que es como está somatizando. Y eso es como está loca, ¿no? Hay una palabra que tienen cuando llegan las personas así como atacadas, sin aire, sin oxígeno y que no tienen nada físico, y es que es un conversivo. Un conversivo es básicamente que se lo está imaginando, como, no, eso es un conversivo, eso déjelo que eso se le pasa, pero lo que no estamos viendo, lo que no está viendo el personal de la salud es que eso en la mente de la persona es tan real como si estuviera pasando de verdad. Eso es muy real y hace que el cuerpo reaccione de muchas maneras. Eso es somatizar. Es simplemente que producimos un montón de hormonas, un montón de neurotransmisores que hacen que para nuestro cuerpo algo que solamente está en nuestra mente sea real. Entonces, cuando empecemos a decir esto de la salud mental, que es como se lo está imaginando, eso es que se lo está somatizando, es que eso es un conversivo, sí, pero eso no quiere decir que no sea real. Que algo esté en nuestra mente no quiere decir que no sea real. Nuestra mente es tan poderosa que puede crear y manifestar cosas en el mundo físico, tanto como hacernos hacer eso tal cual. Y lo bonito de esto es que cuando aprendemos con el tiempo y con el músculo a hacernos responsables de nuestros pensamientos y a cambiarlos, entonces nos vamos a sentir mejor también. Entonces, volvamos a lo fisiológico. Está pasando todo esto, los dos sistemas quedan rezagados, las pupilas se dilatan, todo pasa y esto solo hace que nuestra mente siga en ataque, huida, ataque, huida, ataque, huida. Esto pasaba hace mucho tiempo cuando éramos seres humanos primitivos, todo el tiempo estábamos en ataque, huida porque teníamos miedo que nos fuéramos a morir. Incluso lo conté en alguno de los posts, esta también es la razón por la cual las mujeres tendemos a ser tan competitivas con las otras mujeres, porque en ese tiempo, hace muchos años, nuestra supervivencia dependía de qué tan fuertes éramos físicamente. Y las mujeres no somos tan fuertes físicamente como los hombres porque tenemos muchas características diferentes y porque además en ese momento nuestras funciones era cuidar a los hijos. O sea, todos tenemos una función en el mundo y la de los hombres era cazar y la supervivencia y la de las mujeres en ese momento eran los hijos y cocinar. Y eso estaba perfecto, esa era la manera como estaba organizada nuestra sociedad. Eso quiere decir que las mujeres no teníamos que preocuparnos por la supervivencia, pero si estábamos en una situación donde había supervivencia de por medio, pues efectivamente nos preocupábamos y no solamente por nosotras, sino por nuestras crías. Entonces de nuestra supervivencia como mujeres dependía que estuviéramos al lado de un hombre fuerte. Por eso las mujeres todavía tenemos ese chip primitivo en nuestro cerebro, acuérdense acá, el de acá, de la pelea, de la competencia, es la palabra, de la competencia con otras mujeres, porque es que teníamos que competir para la supervivencia de nosotras y de nuestros hijos, de nuestros bebés, de los que no nos podíamos defender y que no se podían defender tampoco. Imagínense, en ese tiempo estábamos llenos de cortisol todo el tiempo en la angustia, en voy a sobrevivir o no. Entonces, ¿eso cómo se transmite ahora? Ahora en el trabajo, ahora en la casa, ahora con la situación económica, ahora si tenemos a alguien, si estamos con una pareja violenta, si, no sé, puede que ese síntoma, esa sensación de ansiedad siga ahí y que sigamos en modo supervivencia y no nos damos cuenta, pero ese vivir en modo supervivencia está condicionando todas las decisiones que tomamos y todo lo que hacemos en nuestra vida, porque no estamos pensando, estamos reaccionando.
Y eso es lo que dicen todas las culturas filosóficas y toda la espiritualidad y todo, que es como tienes dos maneras de elegir, desde el amor o desde el odio. Y yo aquí te digo, tienes dos maneras de elegir, desde la conciencia o desde la reacción, desde tu mamífero o desde tu humano, desde tu humana, desde dónde vas a elegir. Y entonces cuando estamos en esas situaciones de estrés donde todo se ve oscuro y en esa ansiedad y en ese ataque de pánico, mi mente médica ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo digo, tengo que estimular el nervio vago para empezar a bajar las palpitaciones, o sea, vivir en esta cabeza es tremendo. A mí me duele el estómago y yo no puedo pensar, ay, fue algo que me comí, sino yo digo apendicitis. O sea, a mí no me duele la cabeza y digo, ay, una migrañita, no, yo digo aneurisma. O sea, así. Entonces, cuando estoy en estos momentos de ansiedad, de estrés, es como, ok, tengo que estimular el nervio vago, porque el nervio vago, estimularlo, me va a ayudar a bajar las palpitaciones y me va a ayudar a sentir mejor, pero si estimulo el nervio vago me puedo desmayar. Entonces, tengo que hacerlo con cuidado. Entonces, les voy a dar tips para que ustedes puedan estimular su nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios más largos del cuerpo, casi que llega desde nuestro abdomen y desde nuestra pelvis hasta dentro de la cabeza. Y pasa por un lugar súper bonito que es el cuello. El cuello tiene acá por acá, hay unos nervios que se conectan allá. Y masajearnos acá hace que disminuyan todas esas sensaciones de estrés. Masajearnos acá. Por favor, no hagan esto cuando no están en una situación de estrés, porque si se masajean mucho acá se pueden desmayar. Entonces, solamente si están en situaciones de estrés, masajearse acá un poquito funciona un montón. Otra cosa que funciona y que seguro lo han visto en las películas o algo es respirar en un lugar pequeñito. ¿Por qué? Eso también estimula el nervio vago. Entonces, ¿qué pueden hacer? Respirar en una bolsa o respirar a través de un pitillo. Eso también hace que se disminuya la estimulación del hipercortisol que tenemos. Entonces, respirar en un pitillo. Cuando yo no tengo pitillo, simplemente respiro así, que la cantidad de aire que salga sea poquita para estimular el nervio vago y entrar en esa calma. Por eso también hay muchos ejercicios de respiración que es como controla la expiración, que sea en 4 tiempos o en 8, porque eso de verdad ayuda a disminuir la ansiedad. Entonces masajearnos o sea, no hagan las dos cosas al tiempo, por favor. Masajearnos o soplar, eso ayuda mucho, mucho, mucho a disminuir como la tormenta de cortisol que hay si estamos solos. Un pitillo es un con lo que se toman las bebidas, un popote, creo que le dicen en otros lados, gracias por la pregunta, un pitillo, un popote, no sé de qué otra manera decirlo, como es esta cosita de plástico, un sorbete, esa. Gracias, muchas gracias por... A mí se me olvida que a veces hablo para personas que no están acá en Colombia, acá se dice pitillo ese, un sorbete. Es el que se usa para respirar, como hacer la exhalación muy, muy suavecita. Inhalación sí por la nariz normal y exhalación así, poquito. ¿Qué otras pueden hacer? Con mucho gusto. Gracias a ustedes por las preguntas. ¿Qué otra cosa pueden hacer en ese momento? Utilizar algo que las devuelva al momento presente. Porque usualmente cuando estamos en un ataque de ansiedad o de pánico, estamos en otro lado. O sea, nuestra mente no está acá. O si está acá en algo de lo que está pasando, estamos en una situación súper confrontadora. Puede ser que vimos un accidente, que falleció alguien, que estamos acompañando a alguien enfermo, no sé, que vimos algo así un poquito traumático, algo que nos vuelva a mí. Entonces, yo que uso y que se lo recomiendo full porque siento que es lo que más funciona son los olores. Tener algo que a mí me huela de una u otra manera y ustedes todos saben que yo trabajo con los aceites de doTERRA. Yo no sé qué hacía antes cuando tenía ansiedad, antes de los aceites de doTERRA, o sea, ahora yo llevo uno en el bolso y que sea uno, o sea, que me cambie ese pensamiento, porque es que la ansiedad puede dar en cualquier lado. No es como voy a esperar a que estás en tu casa para que da ansiedad, no, 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 da en cualquier lugar. Ayer tuve que salir, montar en bus y en bus también fue como, oh, otra vez me está dando, tranquila, respira profundo, entonces fue como lo sacaba de mi bolso, el antibacterial tiene aceites esenciales, entonces fue antibacterial full, como voy a respirar, olerlo de la botellita, así como dice, vale, chicles, cosas que nos cambien la química cerebral por un momentico para volver al momento presente, entonces comer algo, ponerse un dulce en la boca, tener un olor diferente, si tienen un perfume, el alcohol del antibacterial funciona súper bien, si no tienen nada, eso ayuda a volver, eso ayuda, y les estoy diciendo cosas fáciles que podemos hacer así en el inmediato. Otra cosa que contrarresta un poquito el cortisol es la hormona de la oxitocina. La oxitocina es la hormona del placer y la hormona de la felicidad. Entonces ustedes dirán, ¿cómo diablos hago para producir oxitocina en un momento de estrés? Y hay algo súper, súper fácil para producir oxitocina, que es un abrazo. Los abrazos, así cercanitos de mucho tiempo, 10 segundos mínimo, producen mucha oxitocina, que ayuda a contrarrestar
la función del cortisol. Entonces, si no tienen a nadie por ahí, pues ya saben, soplar así ustedes mismas, también sentirse así acompañaditas. Y esto viene ¿desde dónde? Desde el vientre de mamá. Por eso los bebés chiquitos tienen algo que funciona también para que se sientan más tranquilos y es envolverlos como muy, muy pegaditos. Envolverlos así en la cobija que queden muy, muy estrechitos, como que se sientan así apapachados, porque así es la manera en la que los seres humanos nos sentimos a salvo. Entonces, eso también funciona mucho. Nosotras mismas abrazarnos, como sentirnos así, abrazar a alguien. A mí me funciona mucho cuando estoy sola, acostarme en la cama y ponerme muchos cojines alrededor, porque me siento acompañadita, me siento abrazada. Entonces yo me pego al aceite y me pongo en la cama, respiro despacito y eso ayuda a bajar el ataque de ansiedad. Mucho. Que yo sepa de esto, o sea, hay algo que me han dicho muchas personas respecto a diferentes temas y es como, es que yo me siento incoherente hablando de esto o de alguna otra cosa porque todavía me pasa. Entonces muchas médicas o muchos médicos o muchos terapeutas hablando sobre alguna cosa por la que pasaron, pero se sienten incoherentes porque todavía les pasa. Sí, o sea, yo hablo de mujeres y de menstruaciones, eso no quiere decir que a mí no me duela nunca cuando me llega la menstruación o que no me dé síndrome premenstrual. En el premenstrual, de hecho, es cuando más me estreso. O que no pase nada, o que todavía no tenga acné, no. Simplemente significa que yo hablo desde la experiencia, desde la verificación. Hay muchas personas que pueden hablar de ansiedad, pero pocas han tenido realmente un ataque de ansiedad y han sabido qué hacer y cómo calmarse. Entonces, yo tengo que calmar mi mente porque mi mente empieza a pensar, si me estreso mucho me va a dar un infarto. O sea, así de grave. Entonces, ok, respirar, hacer esto que les digo, como sentirnos así acompañaditas. Hay muchas cosas que suben también la oxitocina, como el placer y el placer en todas sus formas. Entonces, ustedes pregúntense cómo o de qué manera me gusta y me siento yo bien recibiendo placer. Entonces hay muchas personas que el placer es los alimentos, pero aquí importante porque no distinguimos eso en nuestra mente, entonces decimos, ok, son los alimentos los que me van a dar oxitocina, pero empiezo a comer y a comer y a comer y a comer y a no parar y hacerme esto que se llaman atracones, que es como no, darnos cuenta, elegir, acuérdense, darme cuenta cómo he elegido en el pasado desde la reacción y ahora cómo voy a elegir desde mi pensamiento, ¿no? Desde mi razonamiento. Entonces, si la comida me da placer, voy a comerme una cosa rica, y voy a parar ahí. Esto me da placer. ¿Qué otra cosa me puede dar placer? Salir a caminar. Eso también ayuda mucho. A mí la naturaleza me ayuda full. Entonces también salgo al parquecito, como así sea, a respirar aire puro. Yo vivo en Bogotá y aquí parques no muchos. Yo tengo la ventaja que vivo aquí, tengo uno cerquita y allá hay otro donde hay árboles gigantes. Entonces me voy al parque y allá se me baja la ansiedad. Hacer cosas como que también nos den placer de otra manera, por ejemplo, los masajes. A mí los masajes yo siento que me despiertan un montón de cosas, entonces automasaje o ir a un lugar, o sea, si estamos teniendo ansiedad crónica, podemos programar esto, ¿no? Como tengo mucha ansiedad, entonces voy a programar un masaje para mañana. En un ataque de ansiedad es diferente, pero los masajes también, bailar, tomar clases, caminar, cantar, esas cosas que nos produzcan y que nos causen placer. Y por qué no, el placer sexual también. De hecho, el placer sexual es uno de los que más baja porque es el que más rápido produce oxitocina. Muchas cosas respecto a la mujer también producen oxitocina, ¿no? Y el placer sexual puede ser, hablaba yo esto ayer con una consultante también y le decía, para los hombres es tan normal estar haciendo alguna actividad y mandarse la mano a los genitales, como normal, eso que aquí en Colombia le llaman el rasquimbol, que es como normal, para eso es normal, pero para las mujeres esto es como, ya me lavé las manos y me van a ver, y si alguien me está mirando y se va a dar cuenta que tengo la mano entre el pantalón y me siento mal y cochina y sucia, es como, no. Eso también produce placer, tocarnos así sea sin la intención de una masturbación, no, solamente tocarnos y sentir placer, ¿por qué no? Hacernos un masaje a nosotras mismas en las plantas de los pies. Esto también ayuda mucho a producir cortisol y a producir oxitocina y disminuir el cortisol. ¿Qué otras cosas producen oxitocina? Entonces repasemos los abrazos, sentir placer, sentirme como sostenidita, el abrazo de la mariposa que decía Vale, como sentirnos así, contenidos, lo que nos produzca placer. Y para las mujeres, nosotras somos como una producción constante de oxitocina, el... la estimulación a través de nuestros pezones, de nuestros senos, eso también produce oxitocina. Y de eso yo me enteré cuando yo estaba una vez en sala de partos en ginecología.
han escuchado esto que a las mujeres les inducen el parto con algo que se llama pitocin. En cada país se llama diferente, pero es como un sintético de la oxitocina. Entonces, cuando es como, bueno, ya es momento de inducir el parto, te conectan a una máquina y te empiezan a poner oxitocina de mentiras. Entonces, llega toda esta oxitocina para que haya más contracciones y para que pueda haber un parto natural. Entonces me acuerdo que había un ginecólogo que sabía un montón y decía en el momento del parto hay que acompañar a las mujeres a que produzcan más oxitocina. ¿Y cómo se produce oxitocina? A través de la estimulación de los pezones. Entonces al principio todos éramos como que es este señor tan raro, pero el parto ahora me doy cuenta cada vez más que es un acto supremamente erótico y bonito, como un lugar de mucha calma, que las luces estén bajitas, que las personas hablen bajito, que haya música, donde se pueda estimular todo esto del parto respetado que seguro han escuchado, incluyendo la estimulación de los pezones. Eso hace que se produzca oxitocina también. Nosotras mismas podemos hacerlo, podemos hacernos estimulación de los pezones y entonces ustedes pensarán, una cosa bloquea a la otra. Incluso hablaba yo con una amiga que decía, entonces, ¿qué haces tú cuando tienes tanto dolor? Y yo le dije como, pues la verdad es que yo me masturbo porque los orgasmos me calman el dolor. Y ella me decía, a mí el dolor me bloquea poder sentir placer y es como, no. Si tú lo haces en plena conciencia, es como, ok, voy a hacer esto para sentirme mejor, seguro se te disminuye el dolor y la sensación, entonces todo eso también. Gracias vale también hacer ejercicio. Pero entonces estas acciones para disminuir la ansiedad y disminuir el cortisol, les pido mucho que las hagamos siempre desde la conciencia, porque hay muchas personas que hacen ejercicio con la intención de sentirse mejor y terminan sobreesforzándose de una manera terrible. Terrible. Yo he visto muchas personas que me consultan que dicen es que yo me levanto con tanta ansiedad que yo salgo de una a hacer ejercicio y salgo y duro 2 horas en el gimnasio, me levanto más temprano y le hago. Eso primero hace más cortisol porque estamos en una situación de estrés y segundo nos va a alterar todo el metabolismo. Tenemos que comer antes de hacer ejercicio, así sea proteína, lo que quieran comer, algo, porque si no el cuerpo va a echar mano de las reservas que hay en los músculos y entonces también tengo una historia de esto. Un amigo de mi hermana dice que no, salí sin desayunar y me fui a montar cicla hasta un lugar muy lejos. Y cuando volvió, cansado después como de 4 o 5 horas de montar cicla sin haber comido nada, empezó a orinar sangre y ahí sí entró en pánico. Entonces, claro, ¿por qué empezamos a orinar sangre? Porque cuando no tenemos reservas de energía en nuestro cuerpo, el cuerpo tiene que echar mano de donde pueda. Y echa mano primero de la grasa que hay en el hígado, de la grasa que hay en todos lados, y ya no hay más grasa, ¿de dónde más echa mano para energía? De los músculos. Y hace algo que se llama rhabdomiolisis. Y entonces eso hace que se produzca sangre y que sangremos, que orinemos sangre. Y cuando una conoce estos procesos es como, tiene razón, pero por eso yo lo explico así, de una manera súper fácil para que todas entendamos qué es lo que puede pasar. Entonces, que sí el ejercicio, pero ejercicio suave, o sea, no nos vamos a matar, igual que con la comida. Si la comida me causa placer, comida, pero no toda la comida, tener la capacidad de elegir. Entonces, eso pasa cuando tenemos un ataque de pánico. A las personas que se están conectando, estamos hablando sobre la ansiedad y los ataques de pánico y qué es lo que pasa dentro de nosotras cuando tenemos un ataque de pánico. Eso les di como unos tips, ahí pueden ver la grabación después, les di unos tips, varios tips para hacer tanto en los ataques de pánico como tal, como en las situaciones de ansiedad a largo plazo. ¿Tienen preguntas? Porfa, pregúntenme ahí si tienen alguna duda, pregunta, angustia sobre esto que pasa y creo que entenderlo, yo soy una persona súper mental y cuando a mí me explican el proceso y yo puedo entender qué es lo que está pasando, mi mente se puede relajar. Entonces, ante este proceso, claro, ayer evidentemente estaba en la espiral, entonces era como, pucha, ansiedad, me está latiendo rápido el corazón, Camila, si no te calmas te va a dar un infarto, tienes que hacer algo que te guste y afortunadamente ayer atendí varias personas y a mí atender citas me causa mucho placer, o sea, cuando yo termino una cita es como, qué maravilla, qué alegría, el cielo se ve azul otra vez, los pájaros cantan, porque es algo que me gusta mucho, entonces creo que eso me mantuvo equilibrada todo el día, además de los aceites, ayer usé el Balance como nada, porque este es uno de mis aceites favoritos. El Balance es un aceite que viene de cortezas de árboles y es muy maderoso, entonces ayuda como a mantenerme en este momento, como a enraizarme en el momento en el que estoy. Entonces yo lo uso así, una gotica directamente en la mano, froto y huelo. Hago unas inhalaciones con Balance y eso me ayuda muchísimo a relajarme. Hay otra práctica que funciona mucho, bueno, ya les hablé de la respiración, pero hay otra práctica que es la meditación. Pero la meditación en estos contextos también se puede tornar en contra nuestra.
Porque si decimos voy a cerrar los ojos y voy a tratar de meditar, puede que lo que pase sea que no meditemos, sino que le demos vueltas y vueltas y vueltas en nuestra mente a esa situación difícil por la que estamos pasando. Entonces recuerden que las dos opciones son huir o atacar. Cuando nosotros nos vamos de frente a atacar, eso requiere mucha más energía. Pero cuando decidimos huir, requiere un poquito menos porque esa energía, ese huir también puede ser como voy a huir de mis pensamientos, entonces voy a ver Netflix o a hacer una actividad repetitiva o irme hacia un vicio que tenga, cualquier cosa puede ser un vicio no es solamente el alcohol, no son solamente las drogas, ver series repetitivamente también es un vicio. Estar con tu pareja cuando lo haces desde la búsqueda, desde un vacío que tienes también es un vicio. Entonces podemos huir de muchas, muchas, muchas maneras y mi recomendación es que si tenemos la energía demasiado bajita y necesitamos huir, lo hagamos, pero con la conciencia que es un momentico, que estoy huyendo un momentico para recargar energías y volver después a mirarlo de frente. Y ya, estos son como técnicas así que les cuento para el ya, porque tenemos que saber desde dónde viene esa ansiedad. Y para eso, ¿qué les recomiendo? Hagan un proceso terapéutico para entender cuál es su ansiedad, porque solas no lo vamos a poder hacer. Y decir esto para mí es muy difícil, pero solas no lo vamos a poder hacer. Solas no vamos a llegar a la raíz. Viendo cursos, viendo videos, viendo recomendaciones en YouTube, en Instagram, que es lo que más pasa, ¿no? Como recomendaciones de las terapeutas, y es que yo sigo a muchas personas, y es que leí un post y me di cuenta de no sé qué cosa, es que eso no es terapia. Eso no es acompañarnos de alguien. Eso es, y lo voy a decir con todo el amor, hacernos una idea falsa o así como decimos en Colombia, un pajazo mental que realmente nos estamos mejorando cuando no es. Necesitamos que alguien nos acompañe en el proceso. Y no solamente hablo de terapeuta, también puede ser amigos, amigas, hablar de esto. Algo de lo que yo hablo mucho es como acuerdos en cuanto a la comunicación. Si ustedes necesitan hablar de una situación y tienen una persona de confianza que sea su red de apoyo, siéntense y díganle, necesito contarte esto, pero necesito que no me des consejos, necesito que no te involucres, solamente por favor escúchame y siéntate al lado mío que yo voy a apreciar eso más que si me dieras cualquier consejo. Y si esa persona está de acuerdo, ustedes le cuentan. Y ya, no necesitan nada más, no necesitamos consejos. Eso es lo que pasa, como que muchas veces empezamos a hablar y las otras personas nos van aconsejando y es como no, nos interrumpen, es como no, eso también puede ser terapia porque también he escuchado a muchas personas decir que es que la terapia es un privilegio, que no todas las personas pueden ir a terapia, pero todas las personas tenemos amigas y tenemos amigos. Entonces, eso también puede ayudarnos mucho en nuestro proceso. ¿Y por qué no ir a terapia? Claro, o sea, eso debería ser básico en la canasta familiar también. Todos deberíamos y todas deberíamos tener un presupuesto para terapia. Así como dice Vale, son herramientas que ayudan al proceso individual, ustedes elijan. Y entender de dónde viene esta ansiedad nos va a hacer que cada vez ejercitemos más el músculo de la conciencia. ¿Por qué me está dando esta ansiedad? Ok, está pasando esto, esto y esto. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Entonces abro mi cajita de herramientas, uso esto, hoy uso esto, me siento así, voy a hacer tal cosa. ¿Me estoy sintiendo mejor o no me estoy sintiendo mejor? Sí, sí, listo, continúo lo que estoy haciendo. Si no, voy a usar otra herramienta. Y si definitivamente mis herramientas no me funcionan, pido ayuda, llamo a alguien para que me ayude, voy a la casa de alguien para que me ayude, pido una cita express con mi terapeuta si es que se puede. Busco maneras de ayudarme, pero en el fondo, entender desde dónde vino esa ansiedad. ¿De dónde viene? ¿Qué desencadenó esta ansiedad? Entonces creo que para mí fue una situación, mi herida, como la herida con la cual se identificó María Camila desde muy pequeñita, es la herida del abandono. Entonces cuando yo siento que una persona se va, y yo aquí soy súper abierta, o sea, no sé si las personas son así, hay muchas personas que dicen es que en redes sociales no hay que mostrarse tal como una es que no hay que decir tantas cosas, es que te pueden ver vulnerables, que pueden ver que tú eres o no eres, a mí qué me importa. La situación es que la herida con la que se hizo correspondiente María Camila desde muy pequeñita fue la herida del abandono. Entonces, hoy cuando adulta, cada vez que alguien se va de su vida o que tiene que despedirse de algo de alguien, es una sensación tenaz de desvalorización. Es como yo no me merezco que esta persona esté al lado mío, no soy lo suficiente bonita, linda, inteligente, madura, espiritual, emprendedora, no sé, añada ahí el adjetivo, no soy lo suficiente para que esta persona se quede y entonces esto es culpa mía y entonces me tengo que hacer responsable de todo esto y
la mente se va a 500 lugares y llega hasta la base de la herida. Y esto yo lo he construido con mucha práctica. O sea, que yo me siente aquí a hablar de ansiedad un día después de haber tenido todo un día súper ansioso, ha venido a través de mucha práctica, porque a mí antes la ansiedad me duraba días, semanas. O sea, en la gran depresión que tuve, yo estuve ansiosa 6 meses. Tenía picos de ansiedad, de depresión, ansiedad, de depresión, ansiedad, de depresión. Eso es lo que dicen los psiquiatras, que es tener un trastorno bipolar y un montón de cosas. Bueno, a mí pónganme los nombres que sea. Yo tenía ansiedad, de depresión, ansiedad, de depresión. Y ahora sentarme acá y decir, bueno, ya ahí vamos, esto es lo que está pasando, esto es lo que me pude dar cuenta, es para mí súper poderoso. Entonces, esto es un músculo que vamos entrenando. Acompáñense, hagan los ejercicios, tengan su cajita de herramientas y si tienen dudas, vean otra vez la primera parte del live donde expliqué qué es lo que sucede con el cortisol. Porque entender eso les va a ayudar a que ustedes entiendan qué es lo que está pasando con su cuerpo. Porque muchas veces los ataques de pánico o el sentimiento de ansiedad es como estoy perdiendo control sobre mi propio cuerpo, estoy perdiendo control sobre mi propio cuerpo, estoy perdiendo el control y ¡pum! Nos desconectamos. Pero cuando entendemos que esto lo causamos con un pensamiento repetitivo y que podemos hacer algo para cambiarlo al otro lado, entonces como ya estoy entendiendo lo que le está pasando a mi cuerpo, necesito sentirme de esta manera, necesito un abrazo, necesito respirar más despacio, necesito olerme un aceite esencial, necesito salir a hacer ejercicio, necesito pisar la tierra, necesito lo que sea. Eso nos puede ayudar mucho. Ay, gracias Nata por compartir tu herida también, porque, juepucha, es dura, ¿no? Y creo que la herida de abandono, porque no es mía, la herida de abandono, viene muy unida con la del rechazo. Entonces, cuando a mí alguien me rechaza de frente es como, no, gracias, para mí eso también es tremendo, es como aprender a entender y algo, un tip así como ya emocional respecto a esto, es como no tomárnoslo personal. Si la otra persona me rechaza, o no, si la otra persona elige no hacer algo que yo le propuse, o si la otra persona se va de un lugar en donde yo estoy, no siempre tiene que ver conmigo. No es personal, no es por María Camila, es porque esa persona también tiene una historia emocional atrás y porque también tiene la herida y porque también tiene cosas y entre menos personal me lo tome, menos voy a sufrir. Bueno, eso era lo que venía a contarles hoy de la ansiedad y de los ataques de pánico. Me parece maravilloso poder hablar de esto, poder sentirme más tranquila. Gracias a todas las personas que se conectaron, que por ahí veo varias conocidas conectadas, a Adri, a Majo, que las veo ahí conectadas desde el principio, Angélica también, gracias por haberse conectado, por escucharme, por seguir conectando con todas las palabras que yo comparto. No hay fórmulas mágicas para que la ansiedad se elimine para siempre. Lo que podemos hacer es que los episodios sean más espaciados y duren menos tiempo. Ay, cuando se presenta. Total. Siento que van a seguir va a seguir pasando y cada vez vamos a tener más músculo ejercitado para saber qué hacer. Tan linda, muchas gracias. Caro, gracias. Gracias a ti por escucharme también. Bueno, y utilizo estos últimos minuticos aquí en live para hablarles de mi escuela de útero sano y mujer empoderada. Dios mío, todavía quedan muy poquitos, ya quedan muy poquitos cupos. Por favor, inscríbanse, o sea, pregúntenme. Ay, le dije a una mujer que día como, yo les envío mensajes, ¿no? Como miren, recuerden la escuela de útero sano. Y me decía, es que no veo cuál es la relación entre el ovario poliquístico y tu escuela de útero sano. Y yo decía en mi mente, la escuela se llama útero sano, es para sanar tu útero. Entonces no sabía si reírme o llorar por el abandono, era como estas dos sensaciones así como contradictorias del rechazo. Pero yo solamente les digo que va a ser una experiencia súper bonita. Empezamos ya la otra semana, quedan muy poquitos cupos ya, estoy súper feliz. Ayer ya envié las cartas de bienvenida a todas las mujeres que se han inscrito. Tengo plan de pagos, van a ser 5 meses, todos los meses vamos a tener una clase, o sea, me van a escuchar así hablar 2-3 horas de algún tema de nuestro útero, de la vulva, de nuestro reconocimiento, de nuestro placer, de los arquetipos. Vamos a tener un círculo de mujeres para compartir toda la información y una cita 1-a-1, tú y yo, para hablar de cuál es la raíz de todas estas situaciones que puedas estar teniendo, ya sean físicas o sean emocionales. Y también van a tener una meditación y un cuaderno de trabajo. Entonces, eso les quería contar. Todavía quedan cupos. Un beso para todas. Compartan este video. Aquí lo voy a dejar grabado en mi Instagram para que lo vean, para que lo compartan. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias a todas las que se conectaron y que tengan un lindo día. Chao.